En los últimos años, el oficio de programador ha ido cogiendo una imagen de ser una especie de oficio perfecto, en el cual cualquiera puede acceder y aspirar a tener unos salarios de más de 6 cifras. Internet está lleno de mensajes en los cuales te invitan a, sea cual sea tu condición, a hacer el salto y empezar a trabajar como programador. ¿Que eres joven y no sabes qué estudiar? Ponte a estudiar programación. ¿Que has hecho una ingeniería y no te acaba de convencer? No pasa nada, puedes ser programador. ¿Que eres un taxista con más de 30 años de experiencia y cobras un salario de mierda? No te preocupes, puedes ser programador. ¿Que te gusta arreglar impresoras? No. Impresoras aquí no queremos, ¿eh? La programación se ha vuelto el nuevo sueño americano, donde aquellos que buscan fortuna están esperando encontrar esa mina de oro. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? En mi caso, yo estuve 15 años trabajando como camarero y con un solo año de preparación conseguí dar el salto y empezar a ser programador. Desde entonces mi vida ha mejorado un montón. Pero ojo, no todo es tan bonito como cuentan. Si quieres, quédate que te lo explico todo. Hola y bienvenidos a Café con Bits. En Internet, de la programación se habla como si fuera la habilidad que te permitirá abrir las puertas al Edén del mundo laboral. Parece que la gran ventaja de ello es que podrás ser un nómada digital y como ello podrás trabajar siempre en cualquier isla tropical, estirado en una hamaca, bien tranquilito bajo el sol, tomando un cóctel dentro de un coco. La programación está muy bien. Por norma general, todos los trabajos que vayas a encontrar tienen muy buenas condiciones. Además, sí que es verdad que es un oficio que te permite la opción de teletrabajar. Depende de la empresa en la que vayas a trabajar, evidentemente. Honestamente, yo sí considero que la programación es una muy buena opción laboral para aquella persona que le interese. Pero para nada es el oficio perfecto. Tiene sus cosas buenas y como todos los trabajos también tiene sus cosas malas. Y sobre aquello de los salarios tan elevados ya hablaremos al final del vídeo. Al cumplir la mayoría de edad empecé a trabajar y entré en el sector de la hostelería como camarero. La hostelería es un oficio que tiene mucha salida laboral y con ello enseguida me hice un currículum muy bueno. Pasados los 15 años había conseguido trabajar en una de las mejores empresas del sector en la zona donde yo vivía. Sin embargo, a pesar de ello, me sentía especialmente estancado. Los salarios no eran buenos y los horarios eran aún peores. Necesitaba encontrar una mejor opción. Por suerte para mí, siempre he tenido cierta afición por el mundo de la informática. De hecho, me acuerdo cuando era un niño que le regalaron un ordenador a mi hermano mayor y lo acabé usando yo más que él. Se convirtió en mi segundo juguete favorito después de la videoconsola, claro. Era como una especie de caja mágica donde pasaban cosas alucinantes y me fascinaba intentar aprender cómo funcionaba todo. Al poco tiempo había escuchado que los programas se hacían, es decir, se programaban y sentía mucha curiosidad sobre qué era eso de la programación. Sin embargo, hay que entender que por aquel entonces no había ningún tipo de curso o tutorial para niños pequeños, no había mucha información sobre lo que era la programación. Sin embargo, esa curiosidad nunca desapareció y a medida que me iba haciendo mayor, de vez en cuando iba volviendo a curiosear sobre cómo funcionaba el mundo de la programación. A los 30 más o menos tenía una idea sobre las bases, pero realmente nunca había hecho nada productivo, ya que programar es una cosa y trabajar como programador es otra, así que no me lo planteaba como una opción. Y como todo lo que había aprendido lo había hecho a través de los tutoriales de YouTube, el algoritmo ya se había encargado de hacerme llegar aquellos vídeos donde se explicaban las aventuras de gente que había hecho el salto de trabajo y había conseguido entrar en uno de los mejores oficios del mundo. Al principio a mí pues como que me sonaba un poco a timo, ¿no? Pero a medida que iba pasando el tiempo y iba viendo más de esos vídeos, empecé a plantearme que quizás era posible. Solo tenía claro una cosa. La respuesta a saber sobre si era posible o no, solo la podía encontrar yo intentándolo. Y aquí empezó mi pequeña aventura, ya que por aquel entonces pues cobraba muy poco y trabajaba más de 50 horas a la semana, así que os podéis imaginar que no podía acceder a ningún tipo de curso o esos bootcamps que antes estaban tanto de moda. Así que me propuse levantarme cada día un poco más temprano e intentaba estudiar un mínimo de 30 minutos al día. Si un día conseguía estudiar una hora, bueno, ya lo reventaba. Luego, el único día libre a la semana que tenía, lo aprovechaba e intentaba estudiar todo lo que podía a lo largo del día. Y estuve haciendo eso durante un año, pero además, paralelamente, me hice una cuenta de GitHub y me construí un currículum donde iba publicando todos los proyectos que me parecían interesantes a presentar. Y no os penséis que me esperé mucho a enseñar el currículum. Desde el primer día ya empecé a entregarlo a todos los sitios donde veía ofertas laborales. Y sinceramente, la mayoría ni siquiera se tomaban la molestia de responderme para decirme que no me iban a coger. Pero yo no me desanimé en ningún momento, así que seguí el mismo ritmo semana tras semana, mes tras mes. Cuando pasó un año, por primera vez, se pusieron en contacto para mí y me hicieron mi primera entrevista, que por suerte fue mi primer trabajo.
Ahora bien, ¿cuál es la lección que podemos sacar de todo esto? Bueno, yo creo que la lección más importante es dejar claro que poder sí que se puede. Y no solo yo a los 30 y pocos, conozco gente que con más de 40 años ha conseguido hacer un cambio de oficio. Si sientes que tu oficio de verdad no te llena o las condiciones laborales son muy malas y crees que tienes una posibilidad en el mundo de la programación porque te gusta o porque lo has probado y se te da mínimamente bien, no lo dudes, inténtalo. Ahora bien, no todo es tan bonito. Hay dos cosas que quiero dejar bien claras. Lo primero es que para conseguir eso necesitas mucho trabajo y mucha constancia, sobre todo si lo haces de manera autodidacta. En mi caso, yo sabía un poquito del mundo de la programación, así que cuando empecé a prepararme para trabajar en ello ya llevaba un poquillo de ventaja. Es posible que si empiezas absolutamente desde cero en vez de un año, pues tardes un año y medio o quizás incluso 2. Y sobre todo ten en cuenta que vas a tener que estar enviando muchos currículums y que en todos lados te van a rechazar. Y si empiezas pensando ya eso, vas a tener un punto de ventaja. Te comento, yo creo que mi punto fuerte fue el hecho de que empecé a entregar currículums sin darle ningún tipo de vuelta si me iban a coger o no. Simplemente cogí la rutina de que cada 1 o 2 semanas tenía que enviar currículums a todas las ofertas laborales que veía. ¿Por qué hacía eso? Porque realmente yo jamás iba a saber cuándo estaba preparado. De hecho, los únicos que saben si realmente estás preparado para empezar a trabajar de esto son aquellos que generan las ofertas laborales y que evalúan los currículums. Tú no lo sabes, yo no lo sé, solo lo saben los que quizás te van a contratar. Así que no te queda alternativa que coger la dinámica de empezar a enviar currículums constantemente y algún día, alguno de ellos va a llegar a buen puerto y te van a llamar por ello. Y la otra cosa que también quiero dejar clara es el tema de los salarios. Sí, la programación se paga muy bien, pero los mejores sueldos son para los mejores programadores, aquellos que o bien son genios, que son una minoría, o simplemente llevan 10 o 15 o 20 años. Si vas a hacer el salto, tienes que entender que cuando empieces a trabajar como programador, empezarás en un sector laboral nuevo y por lo tanto vas a empezar desde abajo del todo. En mi caso, yo cuando empecé cobraba un sueldo bastante inferior al que cobraba cuando trabajaba como camarero, pero solo he necesitado 1 año y medio para poder superar mucho lo que cobraba aquel entonces. Ten en cuenta que si estás en una situación complicada y el dinero es muy importante, pues quizás el primer año lo vas a pasar un poco mal. Pero es una inversión. Sí, vas a tener que sacrificar el dinero durante un tiempo, pero cuando haya pasado 1 año o 2 vas a notar la diferencia. Y aún así tienes que saber que no soy rico y jamás lo seré probablemente. Por mucho que seamos programadores, eso no significa que seamos ricos. A no ser que te lo curres realmente mucho y consigas entrar en una de las empresas top, que, ojo, todo es posible, pero está claro que los primeros años eso no va a ser. Estos últimos años mi vida ha sido un poco caótica y he tenido muchos cambios. Y cuando he estado preparándome para trabajar como programador, pues tampoco tenía mucha gente con la que hablar de este tema. Sin embargo, tengo que decir que sí sentí cierto apoyo y lo encontré en Internet. Todo lo que he aprendido, lo he aprendido de gente que publicaba sus conocimientos de manera gratuita. Mientras me estaba preparando, no podía evitar pensar que si algún día lo conseguía, sería gracias a esta gente. ¿Cómo devuelves un favor así? ¿Cómo lo agradeces? Bueno, no creo que estas personas estén esperando que yo vaya a picarles a la puerta y les dé las gracias o les devuelva una cesta de la compra. Pero sí creo que existe una manera de agradecerlo y es compartiendo lo que he aprendido. Conocer las experiencias de los demás me ha ayudado a armarme de valor y a tomar una de las mejores decisiones de mi vida. Quién sabe, quizás es ahora a mí a quien le toca compartir la experiencia y quién sabe, quizás eres tú el que dé el siguiente paso. De preparación hice el salto y ahora soy programador. Desde entonces mi vida no ha hecho más que mejorar. Tengo cierta afición por el mundo de la informática. Zelda Majora's Mask. ¡Buah! La curiosidad no desaparecía. Así que... Ahora bien, Así que me propuse